Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast. Benvinguts i benvingudes al Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel? Molt bé, i tu? Jo vaig fent. Demano. Mira, avui, si ens volen veure per YouTube, Sí? veuran el circ que estic fent jo amb la cadira. Sí? Perquè hi ha gent que podria pensar que estàs seient així, com Estic una diva exacte. dels anys 80. O com si fuera jo rebelde. Exacte, totalment. O lo que sea, però no, és perquè estic anant a rehabilitació, Manel, perquè l'ancianitat està entrando en mi. Però d'això ja a finals del Ja ho 2024 arrossego, ja era ja ho un problema. arrossego. Aquest 2025 ja està confirmat, aquest problema. Està confirmat. Molt bé. 10 sessions de rehabilitació. Però envies d'anar cap a millor. Home, espero, perquè és que si no... Molt bé. Ja ha començat la rehabilitació? Sí, avui m'ho noto perquè va començar l'altre dia. Comparteixes espai amb més gent o és tu sol? És un tema. Hi ha molta gent que... No, aquest és un tema. Farem un programa d'això, vale, perquè... És que hi ha molta gent que guarda com a experiències que se li han quedat. Una sessió, sí? conec a un senyor que és mestre... Sí? Bueno, és que no puc dir més perquè deu ser d'aquí. Potser, exacte. Escolta i veu el col·lectiu de xarxa. Però... Com està? Jo, si ens escolta, de veritat, sí? li agraeixo que parli amb la fisioterapeuta només quan la tingui molt a prop. Vale. Que no, a crits de la sala, no. Que no sigui com Vox Populi, Clar, no m'interessa, no. Val. O sigui, més en petit comitè, sisplau. que guardi una mica els detalls. Jo quan s'apropa la Sara, que és la meva fisioterapeuta, li dic. Vale, el que hagi de ser. Estic molt bé, estic pitjor, estic tal. Però de punta a punta, no. O que em pregunta ella què fas, tal. Però de punta a punta no. És a dir, no envair l'espai general. No, perquè hi ha gent que està allà amb l'escalforeta, amb les corrientes... Intentant relaxar-se una mica, no? Val. O sigui, respectar una mica l'espai de cadascú. Vital. No cridant com si fos la cua de la carnisseria. On sigui... El 53, no. Una cosa més calmada. Pensem que és ja la tarda, que ja ha passat... Que ja hem tingut com molta activitat això mateix, que ja hem treballat amb la gent... Val. Calma, paciència, ens en sortirem, però en pau. A part d'això, no estarem la mitja hora parlant de la rehabilitació. No, avui no. M'agrada que el dolor t'estigui actuant durant la mitja hora de programa. Exacte. No, perquè avui tenim un convidat de luxe. Top. I a més et porto un tema que penso que és prou interessant. Molt bé. I a més, des del punt de vista, crec que des del que l'abordarem, també és molt interessant. Vale. Llavors, avui a la pissarreta diu una cosa, nosaltres direm una altra, però la gent ho entendrà tot. Val, d'acord. Sí. La gent ho entendrà tot. Està bé. Començo, Vinga, va. Avui, al Col·lectius en xarxa, Mujer Florero. Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. Ara ens profunditzes, Lluís, amb tot això, però a la redacció no hem sapigut trobar com un sinònim que quedés top de Mujer Florero. Ens han sortit opcions, però... Una opció era... Quina era l'opció? Dona porcellana. No ens semblava bé. No ens hi cap a la pissarra. I que no té cap... I creiem que no té la mateixa connotació. Sí, jo vaig al carrer a preguntar què és una dona porcellana i jo crec que costaria. Em va passar amb Mariques Males, quan vaig anar-lo a buscar a la biblioteca, que la bibliotecària em va dir en català, i em va dir... I vaig pensar... Ja. Amb el Game Tour també ens va passar, perquè els homes també... Perquè després que jo llegeixo molt en català, però pel títol no era la mateixa connotació. Exacte. Sí. Bueno, dit això, anem al tema, sisplau. A veure, el passat 12 de desembre es va estrenar a Max la docusèrie Jo fui Mujer Florero, ho fan en pregunta, que parla de com va ser l'aparició l'any 1990 dels primers canals privats a l'estat espanyol. Parlem de Telecinco i Antena 3. El documental recull testimonis d'hostesses, presentadores i en menor nombre també de presentadors que van participar i que eren imatge d'aquests nous canals i en recorda títols de programes com Bellezas al agua, Goles son amores, Tutti Frutti, o seccions de programes, com per exemple, que jo el recordo, perquè jo ja tenia 5 anys, El juego de la oca, que tenia aquesta secció de beso o tortazo, que no té pèrdua si la mireu ara. Bueno, espais televisius on sovint apareixien dones en biquini fent balls o simplement mostrant-se. El documental també parla
de com aquest moviment l'inicia Telecinco, que això em sembla una cosa interessant, una televisió d'amos italians que ja venien de fer aquest tipus de programació, però també ens explica com altres cadenes, i en el documental, que ara ho discutirem amb el nostre convidat, en el documental ens parla de com Televisió Espanyola o Antena 3 veuen que han de modificar o creuen que poden, o es veuen influenciades per aquesta pressió que fa Telecinco amb aquest tipus de programació i fan moviments a la seva programació en els seus programes. No? De tot això i més volem parlar amb el nostre convidat, que ha fet públic des dels mitjans on treballa, que la premissa del documental de la productora de Lo de Evo, Leo Salvados, no li sembla del tot justa, si més no. Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat. Doncs Manel, avui tenim la sort de tenir el programa a Borja Terán, que és periodista que escriu a diari al 20 Minutos, que comparteix espai radiofònic amb Julia Otero o Carles Mesa i que ha format també part d'alguns espais de Ràdio i Televisió Espanyola. Què tal, Borja? Hola, ¿qué tal estáis? Rehabilitados, os veo. Sí. Mujeres floreros, rehabilitación. Exacto. Todo bien el 25. Un programa de expresidiarios. Bien. Sí, va un poco ahí. Bueno, a ver, hacemos lo que podemos, ¿eh? Sí. Bien, estáis muy guapos los dos. Ya os he visto por Instagram y todo perfecto, todo en orden. Muy bien. Pues, escolta, Borja, la primera cosa que fem és preguntar-te quin va ser l'error del documental, perquè tu escrius a 20 Minutos el error del documental de Max, yo fui una mujer florero, cuando el prejuicio gana la verdad. Bueno, es que, a ver, a mí el documental me ha indignado mucho, porque, ¿sabéis? Ahora hay muchos documentales, hacen documentales de todo, pero en realidad no son documentales, son muchas veces reportajillos en los que se propone a la plataforma un titular y luego se dan cuenta de que no tienen el titular, porque el titular se basa en un prejuicio, pero ya van con todas hasta el final. Es decir, que la realidad no estropee tu prejuicio, pero un documental es justamente documentarse, contrastar, verificar y darte cuenta que igual la realidad es mucho más interesante que el estereotipo que te has creado en la cabeza con la historia de televisión vista desde los ojos de hoy, que es a veces muy injusta, porque todos venimos de una mirada machista, eso es así, pero el documental tergiversa. De hecho, no le sale el titular del documental, porque el documental se iba a llamar Yo soy una mujer florero, y al final lo ponen entre interrogaciones, porque claro, poner a Miriam Díaz Aroca, por ejemplo, a simplificarla a un cuerpo bonito, cuando Miriam Díaz Aroca era justo la tía gamberra, era la tía que presentaba un programa que se llamaba Cajón Desastre, que era un programa infantil, que era muy difícil porque era un programa infantil que venía después de La Bola de Cristal y que tenía una inteligencia, una ironía, era como un late show en la mañana de los sábados, y ella era la tía que era la gamberra de la clase, que era como, no destacaba, no era un físico bonito, porque físicos bonitos hay muchísimos, guapos hay muchísimos, pero luego lo que queda es el talento, y por eso nos acordamos de Miriam, por su talento. Entonces yo creo que el documental es muy injusto y tergiversa muchas realidades, y lo pienso yo y mucha gente del sector. Yo te voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque yo recuerdo a Miriam Díaz Aroca cuando era pequeño, la recuerdo en patines, la recuerdo en shorts, y recuerdo también, por ponerte en contraparte, y tú me ayudarás que eres más el experto, pero recuerdo en Antena 3 a Teresa Raval, más o menos coetáneas o contemporáneas con un programa muy parecido en el sentido de que era un programa para niños. Pero no tenía... Perdona, os recuerdo aquí que teníamos el Super 3, teníamos a la Nets, a la Noti, que no tenían la misma... O sea, Teresa Raval no iba en shorts ni en patines. No, exacto. Bueno, entonces... pero... Claro, sí, pero es que son perfiles diferentes. Es decir, Antena 3 venía de una emisión muy conservadora, muy de derechas, y el perfil de Teresa Raval era una mujer más mayor, de otra generación, y en cambio, y era un programa mucho más infantil, para niños más pequeños, y Miriam, que por cierto yo estudié en el mismo colegio que Miriam Díaz Aroca, os doy el dato exclusiva. Wow. Sí, en Santander. Pero con generaciones muy diferentes, que yo soy mucho más joven que ella. Pero Miriam siempre en su vida era una tía moderna, que iba en patines y que llevaba mallas, pues como nosotros en Instagram, que posamos también con el pantalón corto. Y no pasa nada. No hay que demonizar la belleza. No hay que demonizar la belleza. Una cosa es la belleza
la telegenia, que es de muchas formas, porque Miriam tampoco era una guapa de manual. Una cosa es la telegenia y otra cosa es la cosificación, que es muy diferente. Que a veces nos ponemos en la era, fíjate, en la era que sexualizamos todo, hasta la vaquilla del Grand Prix está sexualizada. O el Rey Mago, que es verdad que lo he leído en el artículo, Claro, el Rey Negro, Pero nos ponemos a veces con la mirada del pasado, con una moralina recalcitrante, que por supuesto que era una televisión machista, pero hay grados de machismo. Por ejemplo, la televisión de los primeros años de Telecinco, la que trae Berlusconi, es machista e incorpora perfiles de mujeres cosificadas, mujeres que no recordamos para nada su nombre, porque eran solo cuerpos que les ponían a los Berlusconis de la época. Y que en España no funcionó, que eso también el documental es injusto, porque lo que no se dice es que las mamachicho no funcionaron en España. Desde el minuto 1 se las criticó y se las rechazó. Y de hecho, las mamachicho duraron 2 años malamente y Telecinco tuvo que hacer un limpia de marca tremendo porque no funcionaban. Pero luego se compara la mamachicho con el 1, 2, 3, con el juego de la oca. Es que son perfiles completamente diferentes, porque el 1, 2, 3 no valía solo con un físico. El 1, 2, 3 también era importante el talento, y es que además el 1, 2, 3 fue el primer programa que incorporó la desnudez masculina. O el juego de la oca, recordáis antes, ¿no? Sí. El juego de la oca tenía las chicas estas bailarinas, pero luego también tenía toda la desnudez masculina. Recordemos los cachas de la jaula, los otros. O sea, jugaban mucho ya con la desnudez de los dos sexos. A mí el juego de la oca me calentaba muchísimo como buen maricón. Y no por las bailarinas. Entonces, claro, no, y no pasa nada. Pero, quiero decir, que a veces se confunde, se mete todo en un cóctel y es injusto, porque, por ejemplo, el 1, 2, 3... Hay que decir que el 1, 2, 3 fue el primer programa que presentó a nivel internacional, a nivel mundial, la primera mujer al frente de un concurso, porque en el mundo se consideraba que un concurso tenía que estar llevado por la voz de un hombre, por el paternalismo. Y Chicho Ibáñez Serrador entendió que podía ser un programa hecho por mujeres. De hecho, si veis el primer programa de la temporada de Mayra, que estaban las tacañonas, todo eran perfiles de mujer, y las tacañonas jugaban con esa corrosión de la época a desmontar el machismo al revés, con la ironía inteligente. Pero es que en este documental ni lo han visto eso. Entonces, a mí lo que me molesta del documental es que a lo mejor está un poco sesgado, ¿no? Está muy sesgado. Muy sesgado. Creo que hay gente que no ha visto ninguno de los programas y se quedan en el prejuicio que nos han contado, pero sin verlo. Entonces es muy injusto para la televisión. Claro que venimos de una televisión machista, pero porque la sociedad es machista y todos venimos de ahí. Pero no se puede mirar con los ojos de hoy, que es ventajista, y es injusto porque la televisión en España, a diferencia de otras televisiones europeas y norteamericanas, ha sido una televisión con muchas mujeres sin vínculos masculinos. Y hay que reivindicarlo. Rosa María Sardá. El otro día escuchaba a Mar Giró. Es que no recordamos nada de nuestro pasado y me da rabia porque eso nos hace más flojos, ¿no? Mar Giró decía, por fin va a triunfar un catalán en televisión española en prime time. ¿Perdona? Rosa María Sardá en los 80, que hacía hacía lo que hizo después Ellen DeGeneres en Estados Unidos mucho antes, desde Sant Cugat, con Iki Te Quiero Ver, que era maravilloso, Mercedes Milá, la propia Mayra, Julia Otero, mi jefa, tanta gente, Rafaela Carrà. Es decir, bueno, quiero decir, de mujeres, y luego catalanes, Javier Sardá, Buenafuente, es decir, que a veces simplificamos todo y parece que todo es nuevo, pero no. Que me caliento. No, pero está bien, está súper bien porque, de hecho, ahora mismo, Borja, con todo lo que nos estabas contando y como de alguna manera, pues también había esta televisión sexualizada que parece que en el 2025 la gente sabe detectar muy bien y cuando ven alguna imagen o algún tipo de producto, pues que se puede llegar a sexualizar al hombre o a la mujer, son muy claros diciéndolo, pero a la vez La Isla de las Tentaciones es un programa que ve todo el mundo y que es como la gran excepción que la gente acepta, ve y no le importa que salga gente en bikini, que no hay lo siento mucho, no hay ningún tipo de talento que me estén demostrando cuando yo estoy viendo ese programa, aparte de la seducción. Y además forzando valores muy tóxicos, como son los celos y la posesión, cuando las buenas relaciones son las que también se cimentan en una cierta independencia, ¿no? Totalmente. Entonces creo que hay documentales de este tipo que se fuerzan y confundimos telegenia
Hay mucha gente muy guapa que luego no recordamos en televisión, porque ser guapo te homogeneiza. Ahora, fíjate, si veis Telecinco, uno de los problemas que tiene Telecinco es que hay mucha gente muy peripuesta, pero parecen todos iguales. ¿Y quién nos recordamos? De María Teresa Campos, Mercedes Milá, que eran mujeres que no eran guapas de manual, o la propia Miriam Díaz Aroca, que además es que sale en el documental y claro, lo flipa con las preguntas, porque Miriam, si justamente era la espontaneidad, o Loreto Valverde, que Loreto Valverde también sale en el documental, y Loreto Valverde era en una sociedad tan machista, la gente no la veía como la guapa, la veían como una tía fea, burra, porque no era fina como pedían a las mujeres de la época, ¿no? Que no pueden gritar. Ella se reía con esa risa que es lo que la hacía recordable, que se reía de una forma muy rara, pero eso no estaba bien visto por aquella sociedad machista. Entonces la intentan meter a una cosificación si Loreto no gustaba, justamente. Porque Loreto era como la que llamaban en la época vacaburra, que me parece tremendo y machista, ¿no? Y entonces creo que a veces confundimos la telegenia de la belleza, que además ahora sabemos que es muy flexible y que la belleza se adapta a la subjetividad de cada uno, y que en televisión es el carisma está más basado en la expresividad, en la pasión, en otras historias, que de repente la cosificación que lleva al acoso, ¿no? Que son cosas muy diferentes y que tenemos que diferenciar por el bien de todos, ¿no? Y por el bien de la sociedad. Entonces te pregunto, Borja, sobre este documental que hemos cogido hoy a corte de ejemplo, porque al final las plataformas lo acaban validando y acaban comprando el producto si al final se basa en un titular, ¿no? O en un lema o en un tráiler, que lo que busca es que la gente vea el programa sabiendo que quizás lo que se está diciendo no es del todo cierto o está incluso magnificado. ¿Por qué las plataformas también entran a adquirir estos productos? Bueno, porque las plataformas necesitan producción. Necesitan producción, y ¿qué se han dado cuenta? Que la forma de maratón de series hace que la inversión en series se agote muy rápido. Entonces necesitan otros productos que se consumen como una serie, pero que son mucho más baratos de hacer. Y documentales así son muy baratos de hacer porque tampoco se invierte mucho en documentación, se pone a 3 personas que más o menos sabes lo que te van a decir o que se amoldan a lo que se espera el documental y ya tienes un documental, ¿no? Pero en realidad no es un documental, ¿sabes lo que te quiero decir? Es decir, ¿por qué? Sobre todo porque es una pena que al final el documental hubiera sido mucho más interesante mostrando el contexto real. Es decir, pues fíjate, en España la estructura de Telecinco el destape para diferenciarse de Televisión Española no funcionó. Es más, vienen a decir que Ángel Casas, uno de los grandes comunicadores incorpora el striptease por lo de Telecinco. Y es que es mentira. Ángel Casas ya hacía el striptease mucho antes de que supiéramos que iban a hacer una cadena que se llamaba Telecinco. Lo hacía en TV3, en el programa maravilloso Cabaret que hacía en TV3 de entrevistas, que luego adaptó a Televisión Española. Y Ángel Casas además no hacía un striptease. No era el striptease de la cosificación, sino era la provocación después de la dictadura, no tener miedo a los cuerpos. Y cada striptease tenía una historia. Y también había striptease masculino. De hecho, el último programa de Ángel Casas fue maravilloso porque se desnudó todo el público y solo se quedó el vestido. Y eso el documental no lo cuenta, porque no le interesa. Y es muy justo decir que Ángel Casas lo incorporó después, porque es que es mentira. Ángel Casas hizo eso mucho antes que Telecinco. Y Telecinco no funcionó en España con esa estructura porque era más el perfil prostituta, para que me entendáis, que le gustaban a los italianos, que también lo intentaron hacer en el Telecinco francés, que cerró. También lo intentaron hacer en el Telecinco alemán, que también hicieron un Telecinco en alemán, que también fracasó, que ahora es un canal de cine. Y entonces, a veces, que la realidad no nos estropee el titular y nos lo inventamos. Y a mí me decepciona, porque a mí me gusta mucho la productora d'Évole. Però l'han forçat. Col·lectius en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials i a les principals plataformes de podcast. Y espera, ahora Luis, fas una altra pregunta si vols, pero Borja, yo tengo un tema que has comentado y que ha pasado por alto, pero que me parece muy interesante, que es... Bueno, eso es una virtud por parte de la productora, saber elegir un poco los personajes que aparecen y los expertos que aparecen en el documental, pero también hay la versión de estos especialistas o expertos que se amoldan a lo que creen que espera la productora para poder salir en estos documentales, que a mí esto me parece una cosa como más fuerte, ¿no? del mundo mundial, es decir, bueno, ya no es que yo opino y digo lo que yo quiero, no, es que ya voy a adaptar un poco mi mensaje para que sea un poco lo que la productora espera de mí.
Sí, bueno, eso pasa mucho porque hay gente que... Bueno, pero también pasa, pero también yo creo que en este caso, oye, yo respeto mucho, por ejemplo, a Elena Neira y a Juan Sanguino que están en el documental, aunque yo creo que no están nada atinados ninguno de los dos, porque se nota que no han visto, no conocen el archivo de Radio Televisión Española, porque son expertos en otra cosa. Entonces no pasa nada. Pero a mí me ha pasado, ¿eh? En algún documental, yo por ejemplo salgo en el documental de Lina Morgan, y hay cosas que me sacan de contexto. Os voy a contar una anécdota que os va a hacer mucha gracia. Yo en el documental de Lina Morgan, que por cierto no lo veáis, que es algo horroroso. Bueno, ya lo he visto. Y además, y también hay mucha... El documental de Lina Morgan es otro problema, porque sale muchísima gente hablando de Lina Morgan sin tener ni idea de Lina Morgan. A mí me llamaron de rebote, porque yo creo que se dieron cuenta que no tenían historia y yo grabé el último día, ¿no? Pero hay un momento que me pregunto, bueno, que yo cuento, que cuando Lina Morgan deja de hacer las funciones en La Latina, tenía una función de Raúl Sender y un día ella aparece por el escenario, ¿no? Y se da cuenta que se crea un boca a boca, aunque ya no estaba en la función, que mucha gente iba al teatro a ver la función de Raúl Sender por si aparecía por sorpresa Lina Morgan. Interrumpía la afición, o sea, la función, y ellos improvisaban un poco y se iba. Entonces la gente, aunque ella ya no estaba en el teatro con una función, iban a ver las funciones posteriores por si aparecía de sorpresa. Sí. Entonces yo esto lo cuento en el documental, en la entrevista que me hicieron, ¿no? Como una estrategia de marketing brillante. Pues bien, en el documental están hablando ya de Lina Morgan después de muerta y me ponen como si fuera un fantasma. Y digo yo, y Lina Morgan se aparece por el teatro, yo no he dicho eso. Y de repente me sentí Iker Jiménez, ¿sabes? Claro. Claro, cuando Lina Morgan estaba en vida, lógicamente, no después de muerta que se apareciese a mitad de la obra de teatro que porque representando. Interrumpía como una estrategia de marketing maravillosa, porque así la gente decía, aunque no esté en cartel de Lina Morgan, igual como el teatro es suyo, aparece por allí. Bueno, pues a mí me lo montaron como si fuera una posesión paranormal. A ver, pues entiendo un poco más el punto de vista que ofrecías en el artículo, además teniendo en cuenta todo este bagaje del que nos explicabas. Y bueno, pero el artículo yo creo que está bien documentado, porque explico muchas cosas. No, desde luego, pero lo que pasa es que ahora tengo 20 minutos para hablar contigo. Dime. Claro. No, pero rápidamente. La teta de Sabrina, que también la afrontan. Es verdad. La teta de Sabrina, cuando se le saca la mítica imagen, el meme, antes de los memes, de Sabrina, que se le sale la teta, pues eso sí que explican un poco bien que apareció Pilar Miró y como Pilar Miró quería romper con toda la exhibición corporal gratuita. Eso es Televisión Española, ¿no? Sí, en Televisión Española, en el año 87, 88. Pues esa televisión que dirigía Pilar Miró con una mirada feminista tremenda, una televisión súper libre, súper creativa, mucho más creativa que la de hoy. Y entonces Pilar Miró pidió al realizador, August Tuben, que lo pusiera en cámara lenta como un partido de fútbol para ridiculizarlo un poco, porque como para reírse un poco del destape que estaba intentando cambiar Televisión Española, ¿no? Para modernizar la cadena. Bueno, y eso también es interesante, nunca se cuenta y luego se quedan siempre en, mira, se le enseñó el pezón. Bueno, pues lo enseñó y fue una estrategia de que toda España se quedó amomada. A mí, a lo mejor lo que me interesa de esta mirada actual, ¿no? Que revisa el pasado, que es verdad que a lo mejor en este documental no es el mejor ejemplo porque hay todos estos huecos que acaban desvirtuando la realidad. Pero lo que me interesa de esta mirada desde ahora es, por ejemplo, saber, Míriam de Azaroca, pues salía con patines y con shorts porque ella quería, la ponían, la teta de Sabrina. Esa camiseta se la quería poner ella, ¿sabes? Loreto Valverde. Ese vestido que sale ella bajando por la rampa, que la oprimía, eso ella tenía un margen de decisión igual que su compañero que compartía pantalla con ella. Ahí es donde a lo mejor yo... Sí, bueno, eso nunca lo... Es que además, bueno, esto es como el vestido de Pedroche hoy. Se lo pone ella porque quiere, pues ella dice que sí, pero en realidad también se lo pone por las expectativas sociales. Claro. Siempre tenemos una cultura que nos oprime, aunque no queramos. Y los que se salen del carril de la cultura, pues lo tienen más difícil, porque los primeros, pero gracias a ellos, y nosotros el colectivo LGTBI lo hemos hecho mucho, ¿no? Porque a veces hacemos esas manifestaciones del orgullo tan provocadoras para que se nos vea. Porque si no se nos ve y no se nos entiende. Nos hemos tenido que ensanchar el camino, salir del carril, mostrándonos de la provocación muchas veces, ¿no? Para que no se nos viera y salir de la invisibilidad. Estas mujeres es diferente, porque la sociedad a veces las acorralaba en ese sentido. Exacto. Por ejemplo, a Cristina Pedroche. Pero, por ejemplo, a Míriam de Azaroca, es que Míriam era así.
Es que Miriam era la chica, no me parece que tampoco, Miriam iba simplemente con sus mallas carismáticas, como ella iba por Santander, que ya es Santander como yo. Ella vivía al lado del polideportivo de Santander, donde se entrenaban todos los cachas, y ella iba así. O sea, Miriam iba con ese look, y no te creas que en aquella televisión pública se entendía muy bien. Porque estábamos acostumbradas a las presentadoras de programas infantiles que iban en chándal y con el lacito puesto. Y ella era como más rockera. Y eso abrió también camino, ¿eh? Y no creo que me pareciera una exhibición corporal. Era como, venga. Y también había tíos que llevaban... Es que yo me acuerdo mucho de los chicos que ponían mallas en Cajón Desastre, que a mí me gustaban. Es decir, es que esto era más coral, esto era más de la generación de ochentera. Las mallas, el licra se llevaba mucho en los 80. ¡Viva la licra! La reivindico hoy. Bueno, yo tengo mucha licra. Y súper fan de Miriam Díaz Aroca desde aquí, que además ahora la he seguido en el Pekín Express. Sí. No sé si lo habéis visto. No he visto Pekín Express. Hay que ver Pekín Express. Hay que ver Pekín Express. Pues está bien. Miriam es maravillosa. Y Miriam siempre tenía una intuición en plano. Miriam era de las presentadoras que no se iba de espaldas a la cámara, que seguía saludando. Miriam es que era puro carisma, de verdad. Miriam estaba por encima. Era un torbellino. Bueno, por eso igual trabaja menos, porque la tele de hoy castiga a los torbellinos apasionados. Pues tiene mira, mejor bustos parlantes. Justo te quería preguntar, para acabar casi, Borja, ¿cómo es la televisión que se está haciendo ahora en España? Ya sé que es difícil comprimirlo en esta respuesta, pero ¿cómo definirías y explicarías la tele que se hace ahora? Bueno, yo creo que la televisión ha leído mal, la televisión a veces lee mal cómo es la sociedad. Y creo que, por un lado, hay una televisión que quiere ser muy repeinada y se olvida cómo son los barrios de España. Y luego está una televisión que está triunfando y que está recuperando a públicos, como es La Revuelta, de David Broncano, que demuestra que lo que trasciende en la televisión de siempre, no es nada nuevo, es la televisión de los autores, de los creadores, de los que se atreven, como decía Mayra Gómez-Ken, lo decía el otro día en los premios Iris cuando salió a dar un premio. Mayra Gómez-Ken decía que la televisión es un ejercicio de paciencia en la que hay que ser responsable, pero también hay que atreverse a desmelenarse. Y los programas que trascienden son los que juegan con las ideas del espectador. Lo hace Broncano y por eso ha triunfado. Lo hacía Sálvame, y a veces mejor, a veces peor. Lo hacía el 1, 2, 3, lo hacía Miriam, lo hacía ¿Qué apostamos?, lo hacía Ramón García tantas veces. Y en cambio ha habido muchas presentadoras ahora que están todo el rato que no quieren despeinarse, y la tele es despeinarse todo el rato. Claro, y con esto que nos has dicho, la mala lectura que se ha hecho, y ahora como intentando remediarlo, que no te pido que nos confirmes si va a ser así, pero viéndolo desde fuera, ¿puede ser una buena jugada la llegada a la televisión española del universo Sálvame, o si más no de sus personajes? ¿Tú apostarías por este formato si se hiciese? Bueno, yo creo que se va a hacer, pero desde mi punto de vista que todo depende. En televisión se puede hacer todo, todo depende de cómo se haga. Entonces yo no soy Aramis, pero es decir, Sálvame tiene muchas cosas malas. Y Sálvame probablemente en televisión española no van a poder ser como ellos son. Porque no puede estar todo el rato desproticado. Porque son muy contra... El otro día escribí un artículo sobre Belén, que no le gusta mucho a Belén. Sobre cómo Belén Esteban dice el otro día en La Revuelta: no hay que meterse con los físicos, no hay que insultar. Y al minuto dice: Telecinco a la mierda. Es decir, o luego en Ni que fuéramos tanto el día criticando la papada de Carmen Borrego y los cuerpos de Terelu. Entonces, es decir, que son muy contradictorios. Y en televisión española tienen que tener... Una línea, a lo mejor. Pueden jugar, pero el éxito de la televisión el éxito de Broncano es que escucha más que habla. Ellos hablan más que escuchan. Entonces tendrán que hacer el equilibrio, y depende cómo lo conjuguen. Necesitan un Jorge Javier con la inteligencia que Jorge Javier lo que sabe hacer muy bien, y lo sigue haciendo muy bien en estos programas que le han dado en Telecinco, es que rebaja la intensidad con su humor. Eso es lo que necesitan siempre los de Sálvame para no aturullarnos. Pues veremos qué Escucha, pasa. Borja, qué bien que hayas venido, que te hayas pasado por el Col·lectius en Xarxa. Espero que puedas volver algún otro día. Cuando queráis. Y gracias. Y muchas gracias, sí. Que vaya muy bien. Bueno, gracias a vosotros, y que triunfe la imaginación siempre. Y la belleza, que somos un poco mojigatos con la belleza, que la belleza es elástica. Y todos somos sexys, hombre. Ya Muy basta bien. ya de decir que la gente no puede ser sexy. Muy bien. Venga. Gràcies, Borja. Ciao. Un beso. Adiós. Adéu. Doncs ens quedem amb això. Escolta, sí, ens quedem amb això, amb que... Fixa't què passa al Col·lectius, Lluís, que a vegades, abans d'entrar aquí, anem amb una idea de com és la cosa, parlem una estona amb el convidat,
no li copiem potser totes les idees, però sí que ens obre, una mica les mires, ens obre les mires i ens obre nous fils de reflexió i això és la intenció d'aquest programa. Total. Molt bé. Marxem amb música, va. Vinga, marxem amb música. Què ens proposes? Marxem amb Mujer Florero, perquè Mujer Florero. És meravella aquesta cançó. Vam tenir a ella... Bueno, vaig posar a Ella baila sola fa una mica, fa pocs programes, però és que, clar, tenien una que es deia Mujer Florero. Total, però que jo crec que dic que és meravella perquè em sembla que era una paròdia de la vida, Per tant, us deixem aquesta cançó, us la recomanem. Gràcies i fins la setmana que ve. Adéu. Adéu.